Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wine Loops, capítulo número 17. En este el segundo capítulo de la trilogía Ciencia y Vino. Primer capítulo, recordamos, estuvimos con el profesor doctor Álvaro Peña de la Universidad de Chile. Y segundo capítulo nos acercamos un poco más a la industria. Estaremos hablando con Jimena Balich. Mucho tiempo trabajado en Viña Santa Carolina, ligado al I+D, un poco ya yendo cómo lo toman las viñas, qué se está haciendo hoy día, cuál ha sido su trayectoria obviamente, y en qué se encuentra actualmente. Así que los dejo mi entrevista con Jimena Balich. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wine Clubs, capítulo número 17. Tengo el agrado de estar junto a Jimena Balich. Acuérdense que este es el segundo capítulo de una serie donde estamos hablando esta relación entre la academia y vino. Y hoy día vamos a hablar un poquito más de la investigación. También mención especial los amigos de Masal que nos están prestando la mesa y probando algunos vinos. Así que, bueno, Jimena, muchas gracias por tu tiempo, por darte el minuto para hablar de vino. Así que muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Encantada de hablar de vinos y ciencia. Oye, Jimena, bueno, primero, poco con ver, ¿naciste en Santiago? ¿En No, Chillán? nací en Viña del Mar. Soy viña marina. ¿Ya? Ahí estuve, o sea, viví la mayoría de mi infancia, inicios de la adolescencia en Viña y de ahí me vine a Santiago. Y seguí viviendo en Santiago. Después, cosas de la vida me llevaron a vivir a Coyhaique, a la Patagonia, Chuta, ¿ya? donde viví 3 años más o menos. Y luego de eso me fui a California, volví a Chile, viví en Casablanca, he vivido en varias partes. Oye, bastante recorrido desde Coyhaique a Casablanca y California, pero primero primero yo creo que la cercanía al campo de Chile, o al vino directamente. No, o sea, directamente al campo, porque la familia de mi papá tenía campos en Purranque, pero en la zona del sur eran campos ganadores. Ya. Entonces, ese fue mi contacto inicial, Como más cercano a la ganadería. más cercano a la ganadería y a la vida en el campo durante los veranos. Y vino como a nivel familiar, el fin de semana, en la semana. Mi papá y la familia de mi padre siempre tomaban vino, almuerzo, comida, era O como sea, algo estaba el vino básico. en la mesa. Sí, estaba y yo probaba el vino a edades no permitidas. No, no le vamos a contar a nadie. Oye, ¿y cuándo nace, ponte tú, como para irte a este lado, no sé si agronomía, enología, como a ese lado? ¿Cuándo parte los primeros indicios? Mira, la decisión fue primero estudiar agronomía. O sea, no había ningún interés por enología en un En ese inicio. minuto, ya. En el primer año, el año que entré a la universidad, el primer año que entré a agronomía, nosotros pasábamos y todos pasamos por como un barrido de General. las distintas especialidades y mis candidatos favoritos eran ganadería y enología. ¿Y por qué no? Perdona, ¿ganadería por la zona del sur? Yo creo que por el cariño y porque era como algo más cercano. Ya. En el fondo. Y además que en el fondo yo lo que quería era trabajar en terreno, trabajar en el campo. O sea, no te ve en la oficina. No, para nada, para nada. Y hasta ahora no me veo mucho en una oficina. Me gusta la combinación de oficina-terreno. Y en primer año, cuando hicimos el barrio o conocimos, no sé, tuvimos la primera visita a una bodega, fue a Cousiño Macul, que en esa época Cousiño Macul, en los años en que yo estaba estudiando agronomía, que fue en el 94, Cousiño Macul era una viña referente en términos de exportación y todo. Entonces nos llevaron a Cousiño Macul y encontré que el mundo del vino era choro, porque en mi fondo no estaba ahí trabajando como agrónomo con un commodity solamente, sino que estaba ahí trabajando desde el producto que es la uva hasta un producto final que era un producto envasado que tenía muchas áreas y mucha diversidad en la producción. ¿Sí? Que al final le daba valor. Al final, no era hacer no era trigo. no, sí, hay una manzana, ¿sí? O trigo, no sé. Y eso te llamó la atención. Y eso me llamó la atención. Como la diversidad y las oportunidades que había de hacer distintas cosas dentro de una cadena productiva. Y eso ya fue, bueno, cuando pasaste los primeros años, después tuviste que hacer la... ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Católica. Ya. Y ahí en el fondo te tocaba elegir y fuiste ya, voy por aquí. Sí, voy por acá. Ya. Y ahí hice la especialidad de enología y viticultura, o sea que en esa época fruta y enología, di el examen de enólogo y me fui a vivir a Coyhaique. Y como familia decidimos
emprender un proyecto de estudiar un posgrado en una universidad fuera de Chile y elegimos Davis. Mira, antes de irnos allá, porque antes de irte a Davis, hiciste vendimia igual, ¿no? Sí, hice ¿Dónde? varias vendimias. Quería saber un poco de tu primera vendimia, eso es clave en esta entrevista. La primera vendimia fue en una empresa muy grande en San Pedro, ¿Ya? donde mi misión fue solamente hacer pies de cuba. O sea, lo único que aprendí durante todo un verano o de pie de cuba. Agregar pies de cuba, estanques de 200.000 litros, de 50.000, etcétera, etcétera. No tuve mucho contacto con la enología, con los enólogos. Era básicamente... ¿Estás operario? Operario. Así que no sé si fue la mejor experiencia, la primera experiencia, pero después tuve la oportunidad de trabajar en 2 vendimias más, una en William Cole. ¿Ya? Y además en Aquitania trabajé 2 vendimias con Felipe Solmiñac. Igual súper cambio de pasarte de San Pedro a Aquitania. Sí, quise hacer esos cambios como rotundos en el fondo, radicales, porque quería ver en el fondo qué pasaba en todo el proceso de la cadena del vino durante una vendimia y no ser solamente un operario que hacía pie de trío. Oye, y aprovechando, como viste estos dos extremos, aparte del, me imagino, sobre todo la primera vendimia, tarea muy repetitiva, pero como a nivel general de pasar de un grande, ya sea San Pedro, de los grandes que hay en Chile, a algo mucho más chico, mucho más de foco, especializado más en carne, también hace cosas en el sur, ¿cómo fue esa diferencia, sobre todo aprendiendo? No, radical, además que, o sea, no sé, desde mi punto de vista, trabajar en Aquitania me dio ese toque como cómo se hace la vendimia en Francia. Nosotros almorzábamos y comíamos de postre queso y tomábamos vinos y probábamos vinos. En el fondo pasábamos por toda la cadena del vino, o sea, íbamos a muestrear uva, desde muestrear uva hasta los descubres. Hice todo el proceso de la vendimia, entonces es mucho más intensivo el aprendizaje ahí. Y por eso volví también a Aquitania, y que fue una gran experiencia. Que bueno, aparte me imagino que estar con él y también esa escuela como que pasa poco en Chile, bueno, también toca hacer vendimia afuera y obviamente por los volúmenes, por las dinámicas, pega, trabajo, de repente, bueno, dependiendo de la hora tenéis todo contacto con un enólogo, pero esa gracia, ya me imagino que en Aquitania, estilo francés, yo siempre me acuerdo haciendo vendimia en Francia, que fuimos a mostrar un campo, después recibimos la fruta de ese campo y al almuerzo nos abrieron botellas viejas de ese mismo campo. Sí, po. Entonces, como para uno que está aprendiendo, eso es brutal ese aprendizaje. Es brutal ese aprendizaje y tener en contacto directo con el enólogo que hace el vino es muy distinto a una empresa donde tú eres un operario y no tenés ningún contacto, no entiendes lo que estás haciendo y el resultado final. Acá tú sí veías el resultado final, al menos en el fondo en el vino terminado. Y después de haber hecho ya casi 4 vendimias, hice como 4 vendimias y curiosamente me tocó en Aquitania hacer el primer Sol de Sol japonés. Qué bueno. ¿Qué Así año, que fue una súper buena. No estoy sacando cuenta, solamente no, fue como el 2000, yo tampoco me acuerdo mucho, mi memoria ya me falla un poco, pero fue como el 2001, yo diría que fue como fueron los primeros Sol de Sol. Y fue muy divertido porque en el fondo, en esa época todavía el cambio climático no acechaba tanto, entonces literalmente el jugo, porque llegó el jugo de Chardonnay, no llegó la uva. Okay. Llegó el jugo, esto es en alrededor de principios, mediados de junio. O sea, la vendimia terminó. O sea, fue la vendimia más larga de Chile. Exactamente. Así que fue súper interesante. Además que fermentar cada barril con bajas temperaturas en pleno invierno, te lo encanta. Pero fue súper choro. Qué choro haber visto, bueno, el clásico Cabernet, esa zona que es muy rico, más haber visto este Chardonnay, que ahora como que parece relativamente no tan nuevo, pero me imagino que hace 20 pero años. Pero eso era algo absolutamente inusual en Chile. Oye, qué bueno. Oye, entonces ya terminé este aprendizaje, y ahí, bueno, como todos los enólogos, tenéis dos opciones. O me imagino seguir trabajando o estudiar o buscar pega. ¿Tú ya tenéis claro que queréis seguir estudiando? ¿Fue como es lo que pasó en el camino? ¿Qué te gatilló? Que las cosas me llevaron a... Siempre tuve la motivación de estudiar. De hecho, estuve aprendiendo francés porque mi objetivo era ir a estudiar un posgrado a Francia. Ya. Ese era mi primer objetivo. Pero las cosas cambiaron la ruta en el camino
y las decisiones me llevaron y nos llevaron como familia a irnos a estudiar a California. Perfecto. ¿Y por qué California? Porque en el fondo cumplía con varios objetivos. En el fondo, el papá de mi hijo es ganadero y quería profundizar en producción animal y yo por mi parte en enología. Y Davis cumplía con eso, con ambos objetivos en el fondo. Tenéis toda la razón. Davis, súper importante universidad, sobre todo en O sea, enología, ganaría tener. sí. No le he visto ese punto. Y Davis si no es, está entre las top 3 de las universidades de agricultura del mundo. Así que en el fondo fue así como partió. Y emprendimos Se fueron maleta cama y petaca y guagua. y ahí no, lo desconozco, ¿es un posgrado de enología y viticultura o fuiste a una temática No, específica? fue súper divertido porque en el fondo hay como, habían 3 opciones para entrar a un posgrado en Davis. Y yo quería entrar a Davis como fuera. Entonces podías entrar por Food Science, que es en el fondo las ciencias de la alimentación, donde está la escuela de cerveza. En el fondo también hay un programa de vino vinculado a enología. Está también el departamento de viticultura y enología, que es un posgrado de viticultura y enología, o un magíster de viticultura y enología, y el otro ya es un posgrado en agronomía. Okay. ¿Ya? Entonces estas son las 3 vías, pero en las 3 vías tú puedes estudiar los ramos o de la otra que están relacionados con los intereses que tú tomas. ¿Y por cuál te fuiste? Y finalmente quedé en los 3 departamentos y elegí viticultura y enología por supuesto. Y ahí hice mi magíster en viticultura y enología, conseguí financiamiento, beca y también me pude financiar con los estudios que hice y trabajé como asistente de investigación. ¿Y cuánto duró el magíster? Mira, yo estuve un poco más porque al final me fui un año antes de empezar el magíster a conocer a los profesores y los programas. Y trabajé como voluntaria en uno de los laboratorios de una de las profesoras que fue mi major professor al final. Okay. Que ella es Swiveler y que es especialista en compuestos aromáticos, en química del vino, química pura. Y con ella estuve trabajando como 3 meses en un proyecto que estaba relacionado con corcho en el vino, Okay. con TBA, con cloranisoles, y luego eso quedé aceptada y ella me eligió como alumna para otra investigación que estaba desarrollando, con otros profesores también asociados. Choro, qué bueno. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Porque al final estuvimos 4 años en California, en total, en Davis. Entonces, el primer año fue conocer a los profesores, postular desde allá, ¿Ya? Y elegir bien el programa y la investigación que quería hacer. Y después empecé el magíster. Además que el inglés era, pero absolutamente cavernícola, o sea, aprendiste allá. Sí. Y en el fondo, después de estos 2 años de ramo y después 1 año de tesis. Exactamente. ¿Y la tesis la hiciste? Durante los 2 años de ramo también tú vas haciendo la investigación. Van en paralelo. Van en paralelo. Entonces, durante esos 2 años tomáis los ramos y además trabajas en la investigación, que a mí me tocaron 2 proyectos distintos en los cuales trabajar, que eso fue súper bueno porque al final nos ayudó a financiar el costo de estar allá. Y terminando la tesis, hice una vendimia en Quintesa. Perfecto. En Napa, que es la bodega Agustín Uneus, sí. No sé si, donde trabaja ahora Rodrigo Soto. ¿Te chico muy bien? Y de ahí, bueno, terminé eso y volvimos con Cama y Petaca de vuelta a Chile a cumplir como nuestras expectativas, que eran trabajar acá en Chile también. Pero cuando estudiaste en Estados Unidos, primero, la diferencia, tú estudiaste y habías estudiado enología y viticultura en Chile. Sí. La diferencia, siendo Davis, como dijiste tú, en terminología, sino dentro de las mejores del mundo, ¿fue mucha la diferencia? ¿La profundidad de los temas era muy distinta o era más amplio? Era más amplio, sin embargo, yo debo decir que si tengo que recomendar algo, yo no me iría a hacer un pregrado, un bachillerato en enología y viticultura a una universidad internacional, sino que haría un posgrado de todas maneras. Uno va muy bien preparado desde las universidades chilenas al estudiar.
O sea, que lo he escuchado un par de amigos y también tenía esa duda. Yo estudié agronomía en la mayor y después un magíster en la Chile. Y en ese minuto pensé también en ir afuera, pero después conversando y dando a otras personas, la base de Chile es muy buena. Es súper buena, súper buena. Y haber trabajado un poco, conocer un poco, te da otras herramientas que no necesariamente todos tienen. Lo choro del magíster es que, no sé, dentro de mis compañeros en Davis, es la diversidad de personas que te toca encontrar en ese mundo. Y O sea, el tema cultural de ser es brutal. socioculturalmente es totalmente distinto. Imagínate que yo tenía de compañero un ex Navy, ¿cachai? De la Armada. Otros eran periodistas, otros eran geólogos que habían trabajado para compañías petroleras durante 40 años y después a los 40 años decían no quiero seguir trabajando en el petróleo, quiero ser enólogo. Otro que era aviador de las fuerzas israelitas y compraba aviones en el fondo para Israel y decidió no, quiero ser enólogo. Entonces, eso te abre un mundo y yo creo que esa diversidad de personas es como súper interesante. No son todos marcados con la misma tijera. Que es un poco lo que pasa en Chile, dependiendo de la universidad, tenía un estereotipo por cada universidad. Absolutamente, yo creo que hay estereotipos por universidad. Y en la parte ya más como temática o científica. Y en profundidad sí. O sea, acá, claro, nosotros tuvimos ramos de enología, pero enología general. Acá yo veía microbiología enológica, evaluación sensorial en vinos. Todos los ramos son separados. Entonces hay una gran profundidad en cada tema. Y eso te abre también como... Yo lo que le agradezco a Davis es que como que te ayuda a enfocarte como en los detalles y también a ver de otra forma, si bien ves también mucho en los detalles o observas mucho, que es algo que tenemos los agrónomos, que yo agradezco a la carrera de agronomía, a observar, pero también Davis a mí me abrió como un mundo de ver las cosas desde un panorama mucho más holístico, que no es como un solo problema, ¿cachai? Que puede ser multifactorial. Es como multifactorial. La agronomía tiene mucho eso también. Exacto, entonces como que te ayuda a analizar las cosas desde otro punto de vista. Oye, mientras hacía ahí el magíster, ya una parte, la parte más temática, científica, formaban grupos de cata, había más gente como interesada y catáis más bien. Imagínate, yo tuve la suerte de ser ayudante de evaluación sensorial en Davis. Y dentro de los talleres de evaluación sensorial, Davis tiene una bodega de vinos, una librería. Experimental, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Tienen donaciones de vino y dentro de eso tienen una librería gigantesca de vino. Okay. Además de los vinos experimentales, de que son parte de los proyectos de investigación, etcétera. Y nos toca, ponte tú, en un día de taller de evaluación social, degustar los viejos, los Old Bordeaux. ¿Sí? Entonces, probáis Chateau Mouton de 1926. Después, otro día, nos tocaban todos los tocáis y venía gente, enólogos de Hungría a mostrarnos los vinos. También teníamos un grupo que se llamaba Divo en Davis, que era como la asociación de estudiantes de viticultura y enología del departamento, en que se hacían dinámicas de catas de vinos de todas partes del mundo. Entonces el acceso y el conocimiento en denominación de origen era otra cosa, que es algo muy distinto acá en Chile, que yo no sé si ahora las universidades lo han como refinado un poco y están ayudando a los estudiantes a entender un poco el vino, porque uno salía de la universidad en mi época y no sabía solo sabía que existía Cabernet Sauvignon y Chardonnay. Bueno, yo creo que ese es un temazo, no sé ahora, pero por lo menos yo creo también ha cambiado. Bueno, lo que hacen acá en Masal, lo que hace Over trayendo vino, yo creo que ha cambiado un poco la escena, pero hace 20 años probar vino de otros países era muy difícil. O sea, lo que no viajaba no tenía acceso. Hoy día, los últimos 5 años, 5 años más fuerte, creo que ha cambiado, pero yo creo que culturalmente todavía estamos muy al debe en el mundo del vino, bueno, como consumidores y como enólogos, de esa riqueza que tú pudiste ver, de probar vino de todo el mundo. Y aprender a través de esos vinos. O sea, también nosotros con el grupo más como chico de compañeros y amigos de la carrera ya, hacíamos comidas con vinos de distintas partes del mundo, cada uno aportaba un vino. Entonces, esas dinámicas te ayudan a entender mejor y ver hacia dónde quieres ir.
Qué choro. Buena experiencia. Sí, súper buena experiencia. Oye, pues claro, como te dijiste, terminaron de estudiar ya vuelta a Chile y había que hacer, oye, o seguimos estudiando, nos ponemos a trabajar, que Sí, pues las opciones eran seguir estudiando. Cuando volví a Chile me pasó algo como un poco frustrante porque volví con un magíster, un posgrado, y acá en Chile, en la época que yo volví con el posgrado, me decía, no, tú estás sobrecalificada. sobrecalificada para ser enóloga o asistente y subcalificada para ser asistente de enólogo. Entonces, no, perdón, sobrecalificada para ser enólogo, para trabajar dentro de una empresa, una compañía de vino. Tú deberías ir a hacer clase a la universidad. Y yo le decía, pero si solamente tengo un magíster, yo no tengo un doctorado. Como Quiero hacer como que te ciencia. están tachando Me encasillaron en la academia. ¿Sí? Perdona, más o menos cuando volviste, ¿qué año era? O poner contexto. 2007, 2006. Que no era una mala época comparado con una No, era una súper una buena época. Sí, era una súper buena época. Entonces, con esta como estereotipo o estigma que se me adjudicó dado que tenía un magíster, me fue súper difícil encontrar el rumbo tan fácilmente. Pero en el fondo, lo que estoy entendiendo, tu idea era trabajar en la industria llegando. Yo quería trabajar directamente en la industria. Quería seguir trabajando como enólogo. Ese era mi objetivo. Finalmente lo logré. Trabajé como asistente de enólogo. ¿Ya? ¿Dónde? Trabajé en un proyecto que hizo Viña Tarapacá, cuando todavía era Tarapacá y no era de la fusión de San Pedro, ¿ya? Que estaba ubicado en Viña Mar, en Casablanca. Perfecto. Ahí me fui a ir a Casablanca y ahí me cargué. Se hizo una bodega como apéndice premium para hacer todos los vinos premium de Tarapacá. O sea, todas las marcas, Misiones de Rengo, Tarapacá, Lo más alta gama se iba para allá. Se iba para allá y yo era la asistente de todos los enólogos. Perfecto. Que era entretenida el desafío. Pero vino un poco la fusión y... Fue justo en esa época. Justo en esa. Y ahí, bueno, hice unas vendimias extras en Casablanca, en Kingston, y luego de eso me fui a Nueva Zelanda. A trabajar, a estudiar. Me fui como 4 o 5 meses a Nueva Zelanda a asesorar una viña biodinámica de Central Otago. Quería aprender de la biodinámica. ¿Qué viña? Se llama Burn Cottage. Ah, perfecto. En esa época hacían Pinot Noir, principalmente Chardonnay, y estaban plantando algo de Gruner, Veltliner y Pinot Gris y otras variedades de clima frío. Muy cerca de Felton Brook, que es una de las bodegas más conocidas. Dice, por esa pregunta, aquí se vendíme ahí en 2007. Trabajé en el campo y estuve ahí muy choro la zona, me acuerdo de los vinos de Felton, aquí pues, no me acuerdo un par más, los Pinot Noir, bueno, ese minuto que echaba muy poco, de Pinot y ahí como abrimos mundos. Son atómicos. Y ahí fue muy choro porque en el fondo los fui a ayudar como en la parte de enología donde están un poco más cojos y yo aprendí de viticultura. Qué choro, ¿no? Muy bien eso. Estuve haciendo todos los labores desde la poda hasta en el fondo la brotación. Estuve trabajando con ellos en la viña y aprendiendo de las aplicaciones, ¿cachai? Y de Vortex y como también de la filosofía, un poco. Y un poco de la filosofía de la biodinámica en viticultura. Oye, pero en ese minuto como que te fuiste de Chile por este cambio, ¿fue medio retiro espiritual? Mira, en verdad fui a evaluar si existía posibilidad de que yo me fuera a vivir a Nueva Zelanda. Como que no es como que, como te decía, no fue muy fácil encontrar un camino acá en Chile. Y dije, parece que no encajo acá, como que no pertenezco y va a ser muy difícil que yo pueda ser enóloga en Chile con estas DINGS. Y surgió la posibilidad, dije, voy a evaluar, y evalué, y estando allá, me llamaron de Santa Carolina, Andrés Caballero, que en esa época ya era el gerente de enología, y dice, Jime, sabes que estoy viendo la posibilidad de armar un área de investigación y desarrollo, y me dieron como tu contacto y me dijeron que tú estabas ahí como disponible y que tenías un perfil bueno como para eso. Te tincaría, y Andrés éramos compañeros de generación en la Católica,
Y dije, oye, sí, me encantaría, mira, yo estoy en Nueva Zelanda, vuelvo en tal época, dame un mes, algo, nos juntamos y vemos si podemos hacer algo y si calza un poco con las expectativas que tú tienes. Oye, y antes de esa llamada, Andrés Caballero, ¿se te había pasado por la mente? Porque el I+D, de hecho todavía es escaso, me imagino en esa época no existía en Chile. No, pues no existía, o sea, yo tenía el presente que Galo, por ejemplo, en Estados Sí. Unidos tiene un área gigantesca de I+D, incluso más grande, el presupuesto de I+D de Galo es más grande que el de Davis, ¿cachai? A ese nivel. Y trabajan muchas más personas en I+D. Pero acá en Chile no existía. Pero sí yo sentía que no calzaba ni con como en la monotonía que estábamos hablando previamente a empezar Claro, como el tema más cotidiano. no me calzaba. O sea, no encontraba como el match para mi persona. Y sentía como la necesidad de ir un poquito más profundo en las dinámicas de tecnología, ¿sí? Entender un poco más y meterle más cabeza. ¿Sí? Y me sonó súper bien la propuesta y ya había decidido volver a Chile. Después de esa evaluación en Nueva Zelanda y de recorrer toda Nueva Zelanda, me encantó Nueva Zelanda, encuentro que es fascinante. Muy lindo país. El país y lo que están haciendo. Y volví y resultó, pues, o sea... Llega más o menos calzado lo que quería cada uno. Fue muy divertido porque estuve en la entrevista y todo esto empezó fue como que se alinearon como los astros, las estrellas, ¿cachai? Porque en el fondo la entrevista con Andrés fue el día 28 de febrero del 2010. ¿Ya? El día del terremoto. ¿Cómo la razón? El día antes del 27 de febrero. El 28 de febrero fue el terremoto en la madrugada. Y el 27 Andrés me dice, ya, te aviso en 2 días más, ¿cuándo partes? No sé qué. Y aparece el terremoto, la mitad de la viña, la bodega de Santiago se vino abajo, estaban apagando incendios y ya la embarrada en todo Chile. Y yo llegué a la viña en el fondo a trabajar en una oficina donde estábamos los comerciales, los de marketing, los viticultores, los enólogos, todos puestos porque en el fondo en la mitad de la bodega y de las oficinas se habían caído. Y ahí empezó la historia con Santa Carolina. Y eso dio curso a una serie de decisiones que tomamos con Andrés a partir del terremoto, que dieron origen a todo lo que hice después de Santa Carolina. Porque claro, es distinto cuando tú llegas a un área de I+D que está establecido. Tú llegaste en el fondo a crearlo. ¿Y quién fue un poco, cómo fueron las dinámicas con Andrea, me imagino, o más con parte del equipo, decir, queremos investigar esto? Porque no es como que de repente pasa en la academia, no es investigación pura y dura. No. Tiene que ver con un fin aplicado, resolver una problemática. Yo siempre digo, la otra vez me entrevistaron para el mostrador y me decían, bueno, que eres parte de la academia. Yo no soy académica. No tengo un doctorado, no hago investigación en la levadura Saccharomyces cerevisiae y el impacto en la producción de compuestos azufrados, no. Yo hago investigación aplicada. A mí me gusta evaluar y poner en práctica lo que evalúo. O sea, que tenga un resultado para la industria. Ese es como mi fin último. Y en el caso de Santa Carolina, se dieron varias cosas. Una es que en ese proceso, cuando yo llegué, se estaban haciendo muchas plantaciones nuevas. Y una de las primeras cosas fue evaluar, en el fondo, con qué materiales íbamos a trabajar en esas plantaciones, cuáles materiales íbamos a elegir. Esa fue como la primera tarea cuando se tocó ir. La primera tarea. Lo otro fue, en el fondo, mira, queremos abrir una línea orgánica, así que tú tienes que ver cómo es la mejor forma de certificarnos orgánicos y qué paso tenemos que dar. Check. Y en el intertanto, cuando empezamos a evaluar con qué viveros trabajar, con qué materiales trabajar, yo venía con la mentalidad de Davis, que no sé, porque el gran problema de enfermedades en Davis asociadas a viñedos son los virus. ¿Sí? No es en el fondo las enfermedades de la madera, en Chile, que son más prioritarias. Allá el virus es el gran
problema. Y es por eso que se creó, en el fondo, el FPS, que es el Foundation Plant Material Services, que en el fondo se encarga de limpiar y proveer de material limpio a los viveros, ¿cachai? A través del Estado de financiamiento del Estado de California y de los mismos viveros, ¿cachai? Pero acá cuando empezamos a ver la oferta de materiales, una es que era absolutamente reducida. Trabajaba con el Masal Valdivieso en esa época. 2, 3 clones. Y yo les dije, mira, lo primero que tenemos que hacer es ver en el fondo la sanidad de estos dos materiales. Lo primero que nos aparece son virus. Y yo le dije, ¿cómo vamos a trabajar con estas porquerías si nos van a durar 15 años? Y ahí empezó todo el tema de, oye, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos materiales limpios para el futuro de los viñedos de Santa Carolina? Y ahí se nos ocurrió, empezamos a ver, oye, ¿y por qué en el fondo los viñedos antiguos de Santa Carolina todavía prevalecen? Si no vienen de ¿cachai? Son selecciones masales, selecciones antiguas. Empezamos a ver, se había caído justo dentro de las cosas del derrumbe. En el fondo se empezaron a rescatar archivos antiguos de la viña, no sé, pues del año 1900. Encontramos mapas de los primeros viñedos ubicados en Macul. Vimos qué variedad existía y empezamos a eso. ¿Y por qué no hacemos un plan de rescate en el cual estaba conmigo en ese momento ese viticultor Samuel Barro? ¿Ya? Y hablamos con Andrés y dijo, ¿por qué no hacemos un plan chiquitito de contar con nuestros propios materiales, rescatar materiales limpios de los productores y de nuestros campos propios de donde salen los mejores vinos de Santa Carolina? Y lo que estamos a hacer o rescate de esos materiales. Oye, un poco poner en contexto, no sé si alguien que escucha de vivero, pero bueno, yo creo que uno de los grandes debe el tema de la sanidad de los viveros y el gran problema que hoy día las plantaciones que tienen 15 o 20 años que mueren, en gran parte virus, en la madera en Chile. El estándar, en el fondo, en lo que tú comentas en Estados Unidos, es un tema más gubernamental. Tú tenés que asegurar que estáis plantando plantas libres. Aquí en Chile es un tema más que nada de mercado, no hay una seguridad estatal para plantar material libre de virus, no un estándar. No. Creo que ahora cambió un poco, hay material que un par de virus que están afuera, pero el resto es como el vivero te entrega esto, si queréis bien y si no... Yo creo que hay varias razones. Una es que, y yo creo que eso también va a cambiar en la medida en que vayan pasando los años en Chile. En Estados Unidos y en el resto del mundo, la mayoría de los materiales se plantan en contingente. La sintomatología de virus, y esto te lo voy a explicar en corto, la sintomatología de virus se hace mucho más visible y prevalente en plantas injertadas. Nosotros en Chile estamos plantando en porta injerto hace muy poco comparado con el resto del mundo. O sea, hace 20, 30 años, y hoy día que se empezó el uso de porta injerto de forma más masiva y quizás en el fondo la sintomatología de virus se va a ver ahora pronto y esos viñedos van a empezar a decaer. Ese decaimiento ya lo vieron en el resto del mundo y en California ocurrió. Y es eso lo que nos hizo en el fondo levantar estas alertas y ver la necesidad urgente de trabajar con materiales limpios. Igual, al mismo tiempo, California también trabaja con rendimientos súper altos y con volúmenes masivos. Exigiendo harto las plantas. Mucha exigencia a las plantas, mucho estrés, a diferencia de Europa, que Europa, si bien también trabajan con portainjertos hace mucho tiempo, al mismo tiempo que California, por decirlo así, desde que apareció la filoxera, pero en Europa el tratamiento a los viñedos, el manejo en los viñedos es mucho menos. Entonces, la visión de Europa versus la de California es bastante distinta en términos de manejo y eso hace que en Europa puedan convivir hasta cierto punto con los virus, a diferencia de California. Y yo creo que Chile es más parecido en términos de manejo a California que en términos de manejo de viñedos. Exacto. Entonces, eso yo creo que debiese despertar alertas acá en Chile. Si bien ahora existe una certificación SAC para plantas en el fondo certificadas, todavía esa certificación no es 100% efectiva, ¿cachai?
O sea, yo entiendo que son no para todos los virus, eran para algunos complejos Es de para virus, algunos complejos. y no sé si es que tan efectiva lo puedes tú chequear también. La fiscalización no es tan masiva y aún así tú puedes comprar materiales aún no certificados. Y también todavía ocurre que un vecino le pasa el material a otro Y vais propagando esto. y va a ir propagando ese problema. Por eso yo desperté estas alertas y dije, si vamos a trabajar con Protege esto, o sea, se despertaron estas alertas en Santa Carolina, como trabajemos con un material limpio y que es de calidad y quizás también diversificarnos del resto, porque en el fondo la industria depende de un vivero, dos viveros en Chile, cuántos clones existen, y al final todos trabajamos con los mismos clones, con los mismos materiales, porque en el fondo el gran proveedor de materiales en Chile es ENTAP, es Europa, no es en el fondo California. California de hecho ya no manda materiales a Chile por las barreras fitosanitarias que existen. Y ahí hay un tema también que siempre me lo he preguntado, cuando tú ves clones que son seleccionados en lugares que no tienen nada que ver con Chile, en términos climáticos, suelo, hace mucho sentido uno, verlas, bueno, por algo están viejas, las pardas han llegado a ser viejas fuera. Exacto. Y eso quiere decir que hay dos cosas, yo creo que, bueno, la longevidad, y yo también creo sin duda que hay un tema de calidad, los vinos que es muy distinto, no sé si calidad, pero sí distintivo versus un clonal que son mucho más parecidos, un clonal plantado en distintos lugares, como tiene ciertas notas, un comportamiento más, podríamos decir, como que ya lo sabéis, en los Mozart tiene una complejidad extra, me pasa que en los vinos hay una diferencia súper grande, aparte del tema de la longevidad. Sí, o sea, yo creo que trabajar con materiales antiguos, eso es lo que en el fondo como equipo de enología en Santa Carolina nos dimos cuenta. Si seguíamos trabajando con lo mismo del vecino, íbamos a obtener básicamente los mismos resultados, ¿cachai? Sí, finalmente, o yo creo, por lo menos personalmente, que la uva es decisiva en el En producto el producto final. final. Entonces, si tú te puedes diferenciar y diversificar y también aprovechar los materiales únicos que teníamos en Chile, porque eso era lo otro, que en el fondo, si tú te fijáis, nosotros hay carnes Sauvignon de 120 años acá en presente, en Franco. No estoy solo hablando o orientándome solo a los viñedos centenarios de Itata, Exacto. que Los son, países, que son los viñedos sí. patrimoniales, los países que son en el fondo son de gran relevancia para Chile y para ciertas regiones, pero nosotros logramos traer viñedos prefilocéricos y esos sobrevivieron a la filoxera y somos el único país en el mundo que tenemos esos materiales prefilocéricos. Tenemos materiales clónicos genéticos y no hemos sido capaces de protegerlos, de rescatarlos. Y no solamente, como te digo, en las variedades criollas o patrimoniales, sino que también en variedades tradicionales de Burdeos, que en Burdeos mismo ya no existen. Y los mejores ejemplos están en Carmener, en Romano y en un montón de variedades que nosotros logramos en el fondo identificar. Oye, cuando se pusieron, bueno, a ver un poco más la parte histórica, ver lo que tenían en los campos, bueno, así como sorpresa de variedades que tú pensabas, y no tenía idea que estaba hace tanto tiempo para tan viejas de esta variedad, o variedades que a lo mejor no sabían que estaban, las fueron descubriendo a medida que fueron viendo ADN o otras cosas, o fenotipo, no sé. Sí, pues era muy puro porque íbamos en el campo, que estaba inscrito ya acá en esa unión, 120 años, y se con la zona de San Clemente. Vaya, y lo que tú haces es ir en la época de brotación. Y empezáis a ver las brotaciones en el campo y son todas disparejas. Entonces ahí te vas dando cuenta de cómo hace sentido la historia. Llegaron estos materiales, estaca, No tenía idea que esta... no tenían ni idea de lo que estaban plantando. Y apareció semillón y apareció... Entonces nosotros marcábamos lo que era distinto. Marcábamos, uy, esa no está brotada, ya, marquemos esta planta. Y veamos que, marquemos esta otra. Sí, esta brotó 2 días después o una semana después. Y así nos fuimos en el fondo Levantando información. levantando información. Empezamos a rescatar. Nosotros lo que hacíamos era rescatar una planta, una sola planta. A esa le hacíamos análisis de virus. Si estaba libre, la rescatábamos y la propagamos. De esa planta sacábamos muchas plantas. Le hacíamos ADN y ahí nos empezamos a encontrar con, en el fondo, lo que tú te imaginas. O sea, de hecho, encontramos bastardo de Yurá. Encontramos
Dentro de los Cabernet Sauvignon rescatamos como más de 10 variedades de Cabernet Sauvignon. Dentro de esos Cabernet Sauvignon hay diferencias en fenología, en cosecha, ventajas de más de 3 semanas de diferencia de cosecha en un mismo lugar. Distintos Carmener, que hipotéticamente se supone que el Carmener viene de una sola fuente, pero nosotros encontramos Carmener que son 7 Cabernets distintos, selecciones masales distintas, en que todos se cosechan en distintas semanas y dan distintos resultados. Encontramos muchas NN, o sea, variedades no identificadas y que no comportan con ninguna base de datos. eh, encontramos... Perdona, hay la base de comparación que uno compara todo es Francia, Alemania, la más grande. ¿Cuáles son las que Francia lo mandábamos a Montpellier, en el fondo de la ADN, y también a DEI. Okay. Y ellos trabajan con las mismas bases de datos o comparten las mismas bases de datos. Las de Chile son un poquito más reducidas, entonces no tienen marcadores para tantas variedades. Pero tratábamos de asegurarnos de que si no se encontraba, si era NN, quizás en otra parte del mundo íbamos a encontrar. ¿Sí? Así que trabajamos con Montpellier, con Jean-Michel Borsicot, que nos ayudó, y con David Tonandibert. Y ahí encontramos, o sea, bueno, y ahora el bloque herencia, que finalmente el producto final fue el bloque Bueno, al final, llevando un poco, como yendo a lo concreto, en el fondo. Sí. Partieron con esto, oye, tenemos esta problemática de lo entregan los viveros, tenemos que hacer las plantaciones del futuro de Carolina en ese minuto. Después de todo ese trabajo, los resultados fueron, yo creo que, por lo menos lo que yo conozco de la afuera, el bloque de herencia para mí es como icónico en cierto sentido. Cuéntame un poco de eso. Bueno, en el 2012, después de todos estos hallazgos y empezar a propagar, partimos rescatando 20 selecciones. Partimos con un presupuesto que era de 100 lucas para hacer análisis de virus y propagar en la casa, o sea... Claro, era casi una huerta. Claro. Y después de mostrar los resultados, invitamos a Andy Walker, que era genetista y director del Departamento de Arquitectura y Neumología, profesor mío y de Samuel Barro, y él dijo, oye, ustedes tienen pero una maravilla acá, o sea, y nos ayudó a recorrer campos, encontró romanos dentro de los campos de Santa Carolina, empezamos con la historia del romano, empezamos a rescatar romanos, porque el romano se pensaba que era ideal como injerto para la resistencia a margarones hasta esa época, las personas que tenían o las villas que tenían romanos. ¿Sí? Y empezamos a rescatar y se le dio sentido y dijimos, ¿por qué no hacemos un bloque fundación? Un bloque donde continuamos el rescate y propaguemos materiales para alimentar a los campos futuros de Santa Carolina. Y eso dio origen al bloque herencia y le llamamos herencia porque uno de los vinos icónicos de Santa Carolina era herencia y también era como en honor a la tradición y a la historia que tiene Chile en términos de vino. Y este era como rescatar todo lo que ha pasado en la historia del vino de Chile, desde la traída de las variedades prefiloxéricas al día de hoy, y también darle diversidad también a los vinos y a los campos recentes. Oye, y después, aparte de bloque herencia, después ocuparon de este material, en vez de comprar un clon, ocuparon selecciones masales de ustedes para las plantaciones nuevas de Carolina del Sur. Claro que sí, porque el mejor ejemplo es que dentro del bloque herencia, en el bloque herencia ahora, al día de hoy, hay 150 selecciones descritas por apelografía, por fenotipo total, por genotipo, por ADN y por vinificaciones y evaluaciones sensoriales. Eso está descrito. De estas 150 selecciones más o menos, el bloque herencia está replicado en Totigua, descrito, y también en Cautó, en el campo de Cautó. ¿En el campo? Sí, en San Francisco. Porque queríamos probar si las selecciones funcionaban igual o distinto y cómo se adaptaban estas distintas selecciones a distintas condiciones climáticas, edad o climática. Y luego de eso, empezamos, después de estas caracterizaciones, dijimos, empecemos a hacer microvinificaciones, después una vinificación un poquito más grande. Y ahí empezamos a seleccionar Carmener para la línea El Parque, Romano para la línea El Parque. Y de la selección de las 50 plantas que teníamos plantadas, rescatadas de una planta de Romano,
se propagó y se logró ya instalar en Campo Cauquenes 4 hectáreas de romano y ahora está el Pacto Romano. Pero esto fue un proceso Oye, sí, porque de la 10 pega, años, ¿cachai? porque la pega, claro, es distinto como probar algo en la bodega, en una fermentación, un par de ensayos. Es distinto como agarrar material, seleccionarlo, limpiarlo, replicarlo. Una pega súper largo aliento. Súper largo, te digo, fueron 10 años entre que rescatamos la planta hasta el producto envasado, 10, 12 años. Oye, una pregunta, volviendo al origen, porque tú llegaste al final, ahí, volviendo atrás, al I más D, entre comillas, no buscado, porque te vio, en Chile no estaba, a lo mejor no podías ejercer de la forma que tú querías o como te gustaría ver la tecnología. Llegaste a I más D y cómo fue eso, porque tampoco lo tenías planeado, así cómo fue trabajar en I más D, que cómo con el día a día, en verdad te enriqueció, fue lo que tú pensabas. Sí, absolutamente. Yo creo que me dio hartas herramientas de como lo que me gustó del o sea, el I+D, yo creo que a mí me dio o Santa Carolina me dio un espacio para poder hacer la investigación aplicada que yo quería, de solucionar problemas para los enólogos, para el equipo enológico y para la empresa en la cual yo trabajaba. Yo era como la que daba soluciones en el día a día, problemáticas, no sé, pues de calidad. Oye, asiste este evento. Jimmy, ¿podías averiguar cómo solucionarlo? Oye, tenemos esta idea del desarrollo de esta línea. Ginesu, ¿podría aportar en el fondo en cómo vamos a crecer, con qué variedad, con qué clones, con qué selección? Yo creo que eso me amplió un poco la mirada y me permitió no solamente trabajar como enóloga, sino que también como viticultora y como investigadora, como poder estar involucrada en toda la cadena del proceso, ¿cachai? Desde marketing hasta el vino envasado. Que son muchos. Lo que me llama la atención, bueno, como no había mucho más de en Chile, pero que en general siempre yo encuentro, por lo menos en Chile o en el Nuevo Mundo, todas las decisiones son medias cortoplacistas. Y yo también por eso creo que hay poca inversión en I+D, pero me llama la atención todo el tiempo que estuvo trabajando en Carolina, seleccionando variedades, limpiando, y como que hayan aguantado. Hoy día me gustaría imaginarlo partiendo del 2025 hacer un proyecto de años. ¿Cómo fue eso? Yo creo que fue paso a paso. Fueron como baby steps. En el Habían fondo, cierto hito. o sea, en el fondo no es como que yo planté el romano y sabía que al año 10 iba a resultar el romano, sino que fuimos demostrando que esto tenía sentido. Empezó a interesarse la gente, los clientes le, le dieron interés al bloquerencia. La gente le dio interés al bloquerencia. El bloquerencia se alimentó del interés del público. Sí, yo creo que y hubo, así fue como un punto de inflexión que nos permitió ir creciendo. Y le dieron sentido a tener materiales limpios. En el fondo, en algún momento decíamos, estos viñedos son como viñedos que queremos que perduren por 140 años más, cuando la viña que tiene 140 años. ¿Sí? Era darle un sentido de longevidad a la viña, como pensarlo en el largo plazo y la empresa, yo creo que en eso fueron súper abiertos a decir, este es un proyecto de gran magnitud, de gran escala, pero lo vamos a tomar con calma y vamos a dar los pasos que tengamos que dar sin apurar. sin apurar. Y tuvieron toda la paciencia del mundo y toda la fe del mundo. Pero creo que también lo que tú decís que es importante, yo creo que también conectaron la parte I+D, como con también, no sé si marketing o dar a conocer la marca o de lo que estaban haciendo, porque también era algo también de imagen, a lo mejor de la viña diferenciarte de la otra piña mediana o grande que hay en Chile. Y como tú estos gallos están invirtiendo, le están metiendo, le están poniendo cabeza, entonces también el I+D tiene una parte que obviamente está solucionando una problemática, pero también yo creo que posicionó la viña y la creó una imagen distinta a la que tenía antes de la planta. Yo creo que el I+D le permitió a la viña posicionarse no como una viña como tradicional, conservadora, que estaba súper estigmatizada. En el fondo era una viña Muy clásica. muy clásica, pero nosotros le dimos una vuelta de tuerca a que la historia del vino era importante y que
la viña había sido protagonista de la historia del vino en Chile y que estábamos tratando de demostrar a través de este rescate que la historia era importante y que era importante también para el futuro de la industria en Chile y de la viticultura, porque yo creo absolutamente que esos materiales, y así también hay otros proyectos que creo que están haciendo cosas similares, que la diversidad genética de Chile es importante y que a través de estos rescates y la protección de variedades únicas en Chile o del viñedo antiguo nos permiten adaptarnos a los nuevos tiempos, al cambio climático, a los escenarios, a la adaptabilidad de las variedades, a la aptitud varietal. Hay muchas respuestas que las estamos buscando en el real y las tenemos al lado. Exacto. A mí me pasa por la zona donde estoy, que estoy más concentrado en el Maule. Me acuerdo un poco, trabajando un poco cuando yo llegué a la zona del Maule, todos hablamos de país, la zona, buscando otras variedades, pero había súper poca información, poquito estudio de ADN, un par de papers históricos y algo de ADN comparando con lo que había en Canarias. Había muy poca información, o sea, me llamó mucho la atención cuando llegué. Me acuerdo, yo tuve la suerte de viajar a Canarias, ver Listán Estreto viejo. De ahí poco partió también, y hoy tiene un proyecto mucho más grande que está metido en línea, que es como buscando dentro de estos viñedos viejos, buscando otras variedades. Me tocó participar con algunos NN que se hicieron microvinificaciones y se vieron cuáles tenían más aptitud enológico. Y se han seguido estudiando, limpiando. Se encontró en un par de áreas. Bueno, Erasmo tiene una. Sí, pero la Caliboro. Tienen la Caliboro. Y yo creo que y hay respuesta a muchas cosas, sobre todo la condición de sur, que es de secano. Muchas variedades que aguantan altas temperaturas. O sea, la resiliencia de esos viñedos eso es brutal. O sea, yo creo que Chile tiene un banco como de germoplasma, por decirlo. Sí, es un banco. Es un banco genético riquísimo y que en el fondo nosotros sabemos una milésima de lo que deberíamos saber. Como la punta del iceberg. O sea, la punta del iceberg. Cuando tú a mí lo que me pasaba de las cosas que uno se pregunta, y esto es como... ¿Filosófico? No, es como el sello Davis, que a mí me hacían preguntar, ¿por qué los viñedos antiguos tienen menos prevalencia de virus? A mí me salían plantas con 0 virus. Para todos los análisis que yo hacía, que hacíamos 12 análisis, que no eran los clásicos, sino que iba un poquito, nosotros en Santa Carolina íbamos un poquito más allá. Y hasta el día de hoy yo me pregunto, ¿por qué los viñedos antiguos tienen menor prevalencia de virus? ¿Por qué esa resiliencia? Porque han aguantado estrés. Entonces tenemos que aprovechar esas condiciones de nuestros materiales y utilizarlas en la ciencia, en las universidades y ver qué podemos hacer. Oye, y un poco para ir, porque ya está en otra cosa, ¿cómo fue cambiando esto? ¿Por qué o cómo cerró lo que estuviste trabajando en Carolina? Mira, llegó pandemia, que a todos nos tocó fuerte. Al ser I+D un área muy chiquitica dentro, si bien era un área importante, pero, o sea, para mí era el área más importante, pero era un área muy chiquitita. Durante pandemia hubo muchos cambios y llegó un momento en que ya yo no iba a crecer y el blog Herencia ya había llegado a un clima en el cual en el fondo yo externamente podría seguir apoyándolo y yo quería seguir creciendo. Entonces llegamos bajo súper buenos términos con la viña y de eso todavía trabajo. ¿Todavía trabajas? Ya. Todavía lo sigo acompañando en el bloque y en otros proyectos más chiquititos y en problemas que aparecen o soluciones que quieren buscar. Con el equipo de Alex y Iván, que ahora están a cargo en el área de enología. Pero perdona, pero hoy en día el departamento de I+D sigue o sea, sigue a través de mí, pero con proyectos muy como acotados, específicos. Acotados. No un área que esté constante. No es un área constante, porque no hay alguien que encabece el área de I+D. Yo lo sigo asesorando desde afuera. Samuel también, por otro lado, Samuel Barros sigue asesorándolo. Y bueno, llegué a este clímax en que el bloque ya no iba a seguir creciendo y en que yo también necesitaba seguir creciendo, o si no me iba a quedar estancada. Entonces apareció esta oportunidad en que se instaló UC acá con mi fundación como un centro de excelencia
Y al ser yo exalumna, yo conocía al director, que fuimos compañeros en Davis, y me invitaron a participar como coordinadora de viticultura y enología para el UC Chile acá, articulando proyectos entre Chile y California de investigación. ¿Y eso en fondo fue terminando a mitad pandemia? 2020, 2021 partí en Davis. Después de 11 años dejé la viña con mucha pena, pero igual contenta de lo que habíamos logrado y en el fondo siempre con las puertas abiertas. Y como te digo, sigo ligada a ellos, y muy contenta de que con tus proyectos como el pacto hayan como visto una salida comercial. Exacto, eso es lo más importante, que ver que el I+D tenga una salida comercial, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, en el fondo, si tú tenés un área de I+D en una empresa que no resuelve problemas y que no tiene una salida comercial. No tiene lo que dijiste tú, en el fondo, esto no es académico. En el fondo, esto es resolver problemáticas a través de la ciencia. Absolutamente. Entonces, dije, voy a seguir con Davis. Partí en el 2021 y empecé los proyectos ya con Davis y con universidades. ¿Y la pega un poquito de Davis es un articulador o es investigaciones específicas? Mira, la fundación de UC Davis, acá en Chile, no tiene servicios de investigaciones y no hay laboratorios, no hay académicos, sino el fin último de la fundación es instalar capacidades técnicas que no existan en Chile desde California para Chile. Ok, ¿y eso que tiene que ver más como con capacitaciones? Con instalar técnicas, por ejemplo, nuevas de detección de virus. Te estoy poniendo ejemplo. Mira, en Davis existe una técnica avanzada de detección de virus. Nosotros articulamos con universidades que quieran instalar esas capacidades y con socios estratégicos, donde haya un interés. Nosotros trabajamos en el fondo financiados en parte por ANI, que depende del Ministerio, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que depende del Ministerio de Ciencia. ¿Ya? Y por proyectos en el fondo o convocatorias de subsidio o también con empresas privadas. Entonces, articulo cualquier tipo de investigación o proyecto, ya sea investigación aplicada como investigación. Y eso es agronomía general. En mi caso es viticultura y enología. Pero UC Davis es tú también el departamento. Pero ahora también estoy a cargo del área de agroecología. Ok. Y eso, bueno, muy distinto a lo de Carolina, pero muy sí, bueno, más amplio, probablemente la resolución de temáticas es distinta. Pero sí, a mí me sirvió mucho venir desde la industria a esto, porque traje todas las necesidades que la industria tenía en el fondo. Yo leo en el fondo y tengo relación con la industria, trabajé en la industria, entonces llegar a una fundación que es full académica y que no tienen conciencia. Esa era mi pregunta, sí. En el fondo aterricé poco las problemáticas y las necesidades. ¿Sí? Y ahí se encontraron algunas necesidades y hemos ido trabajando en el fondo esas problemáticas que han ido apareciendo y creando también esas necesidades y articulando entre distintos actores, porque trabajé con organismos públicos, con SAC, con INDAP, con la Universidad de Concepción, con la Universidad de Talca, que es como con la UNAV, con la Universidad de Chile, en distintos proyectos. También lo que pasa, a diferencia de Davis, es que la Universidad de Davis es la Universidad de Agricultura, por excelencia. Y tienen todos los especialistas ahí. Acá en Chile, no necesariamente la Universidad de Talca tiene el mismo expertise que la Universidad de Chile. Exacto. Para ciertas temáticas. Entonces, hemos tenido que ir articulando entre distintas universidades proyectos en común, que ha sido súper buena la experiencia porque en el fondo los ayuda a colaborar, a hacer como investigación colaborativa que no existe en Chile. No, porque en el fondo, volviendo un poco atrás también, el primer capítulo que hice, conversé un poquito con Álvaro Peña, profesor de la Chile, hablando de investigación más en la academia. No hay mucho. Ya me tocó el vino. Pero hablando más de la academia y un poco la pregunta y mi duda también. Una cosa es centro de investigación de cada viña y después un poco lo que estás tú ahora, esta articulación en el fondo, también hablaba con Álvaro, pero bueno,
una cosa es investigación pura y dura por el saber y después resolución de temáticas, ¿no es cierto? Y esta interacción entre la industria y la academia, que me parece que sobre todo antes, creo que ahora menos, están desacopladas en cierta forma. Sí. Yo igual he visto un cambio, creo. No, ahora tú estás en la articulación de estas dos. ¿Hay un cambio desde cómo se toma la investigación y la interacción de estas dos? ¿O es más lento lo que yo veo o no es tan así? Buena pregunta. Yo Mira, creo que... sí, no, me te voy a dejar, mira, eso como una pregunta y puede tener que ir con lo mismo. Y después tú ves, ponte tú, Niñas Grandes, Conchetumare, que es muy grande, saca su centro de investigación solo. Entonces no sé si, pues te digo, claro, si el camino es a lo mejor un modelo colaborativo como el Pequeño Australia, a lo mejor, que hay un tema estatal, tú pones un dólar, el otro pone un dólar, y un tema como a nivel de gobierno, o probablemente el tema de Chile a lo mejor es como cada viña grande va a hacer esa investigación, y todo esto está un poquito más de lado. ya. Te puedo decir mi opinión personal, Sí, uy. o bajo mi experiencia o mi lupa. Yo encuentro que la investigación colaborativa, desde todo punto de vista, es lo mejor. ¿Sí? O sea, en el fondo, el modelo de Australia, del Australian Wine Research Institute, que reciben $1. Es uno y uno, ¿no? No me acuerdo. Es uno y uno. Es el mejor modelo donde la industria también le pone, en el fondo, las directrices a la investigación. Porque en el fondo tú necesitas resolver problemas en la industria y resolver problemas reales, aterrizarlos. Está bien la investigación pura, porque eso va a dar origen. O sea, tiene que estar. Tiene que existir, pero no puede no existir la investigación aplicada. ¿Sí? En que tú no resuelvas problemas para el industria. Y que también ocurre en Davis. En Davis, si bien en el fondo ellos reciben un financiamiento estatal, pero el Departamento de Viticultura y Enología recibe recursos de la industria para la investigación que hace. Y ahora, ¿cuál es el foco de Davis en la investigación? Si tú ves los recursos que tiene Davis en el Departamento de Viticultura y Enología para investigación, en un 80% son desde la industria para resolver un problema puntual, que es el humo. El humo en el vino. Están todos los esfuerzos centrados. Están todos los esfuerzos centrados en eso, junto con otros proyectos, por supuesto, que te los puedo comentar después, que también es interesante ver cuál es la investigación del futuro o cuál es la viticultura del futuro, pero después lo podemos hablar. Pero yo no creo en investigaciones aisladas que solucionen problemas propios de una sola empresa. En el fondo, y puede ser autorreferente, pero volviendo al tema del bloque herencia, el bloque herencia no se creó solamente para solucionar problemas de la viña y los viñedos de Quituro de Santa Carolina. De hecho, el bloque herencia está abierto para que los mismos productores de donde nosotros rescatamos los materiales, ellos utilicen nuestros materiales y que tengan la información y que esos materiales se puedan trabajar. Nos donamos materiales, o sea, la miña donó materiales a Viñedos de Chile en su momento, compartió información con él. No como quiera, entre comillas, para ustedes, patentado la variedad mía y chao. No, pues no puede ser así. Y lo que yo veo es que la industria en California, en general, comparten mucho la información de los problemas que les ocurren, porque son problemas compartidos finalmente. Es que creo que ese es el punto, porque al final los problemas, más o menos, salvo cosas muy puntuales, van a ser los mismos para todas las viñas y para todas las bodegas. O sea, si tú hablas después de una vendimia, el informe de vendimia lo hacen entre todas, no lo hacen uno solo. Claro. Entonces, yo lo que sí veo es que creo que existe un cambio de que la investigación sirve para las viñas, en el fondo, para la industria, pero ¿cuánto están dispuestas las industrias a aportar en investigación en el tema? ¿Cachai? Claro. Y ese puede ser un tema netamente de recursos, idiosincrasia, foco, largo plazo. En un tema de largo plazo, de la investigación es lento. Y en general, en Chile quieren respuestas rápidas, o como dame la papita. Claro. Es como que siempre te preguntan, ya, tírate la papita, así como, ¿cómo elimino el humo del agua contaminada? Tírate esta papita. Sí. Entonces,
Yo, Es difícil crear, tenés que hacer procesos. es un proceso, como se creó un proceso largo de espera, de decir, ya, voy a rescatar este material hasta sacar la botella. Yo creo que hay que crear esa paciencia y como empezar a compartir los resultados de a poco, que tampoco, yo creo que eso es una mea culpa para las universidades y para los investigadores, es que no comparten mucho la investigación y los resultados que van obteniendo. O sea, ¿Tú tenías idea, por ejemplo, en tu universidad de los últimos hallazgos? muy, muy poco. Y más que nada uno se mantiene presente participando en tesis con los profes, siendo parte de Jimena, un poco hablando ya de la interacción, un poco lo que pasa en Chile hoy en día, 2025. Yo creo que Héctor Rojas le mete harto y más de Hace más de eso, bueno, te voy a trabajar con él, así que más de solo. Sí. hace y más de por sí solo, pero lo hace bien. Lo hace súper bien. Yo diría que Santa Rita está haciendo bajas cosas de más de interesantes, como que han también sacado proyectos choros, las nuevas plantaciones que tienen, han hecho hartas cosas en agroecología. Miguel Torres también, bueno, la casa matriz de Miguel Torres. Sí, pues el tema, bueno, yo conversé con Eduardo, me lo conversar con él con el tema regenerativo, lo que están trayendo de España. Es tremendo el proyecto de que ellos tienen en el fondo un centro de I+D dentro de todo el proyecto en el fondo regenerativo que tienen. Estuve hace poco en Cataluña visitándolo y Atómico. es atómico, de verdad atómico. Galo también hace muy buen I+D. Conchitoro también está haciendo hartas cosas en I+D interesantes, pero no he visto tanto los resultados como para decirte, Oye, wow, interesante o esto nos aporta a todos como industria. No sé si me explico. entiendo. Para mí, Hay esfuerzos más centrados en dinámica, no exactamente, que enfoquen a todo, como que para mí el I+D tiene que ser transversal. transversal y difundido en el fondo que se reparta entre todos. ¿Sí? Entonces, yo diría que en Chile falta, esa es mi opinión personal, falta que las viñas en el fondo tengan un interés así como otras empresas, otro tipo de compañías tienen en el Empresas fondo. comunes y Que el core es el I+D, o sea, en muchas empresas en el mundo el core es el I+D y de ahí hacia abajo sale todo el resto de la empresa, ¿cachai? Porque es un pilar importante. Acá el I+D es algo como un apéndice, sí, ¿cachai? hay muchas, bueno, en otras industrias y también en otros países como que hay más demanda acá. Van Exactamente. haciendo productos. Pista, claro. Acá Acá no es un pilar, es como algo. por el lado y muy con poco presupuesto, no, mejor no resolviendo grandes Exactamente. temas. Entonces, y al mismo tiempo, si el I+D o lo que tú como producto o como desarrollo encuentras, lo tienes que transferir. Claro. Sí, yo creo que un tema, y la palabra es como investigar y transferir, que es una transferencia tecnológica. Exactamente. Y es ahí es donde, como lo que hablamos de antes, como yo creo que es súper importante cuando tú haces I+D, compartir los resultados y preguntar sobre los resultados y que en esa investigación o en el proyecto que tú estés desarrollando estén involucrados distintos tipos de actores, ¿sabes? No puede ser solo la mina, sino que tienes que invitar a otros actores a participar de tu proyecto. Entiendo. Eso es súper importante y eso es lo que al menos yo trato en mi rol como coordinadora en Davis de hacer en los proyectos en los que estoy involucrada ahora. Oye, y un poco para ir cerrando la parte de tu historia en la I+D, lo que he estado, yo no tenía idea cuando hablamos por teléfono para invitarte a conversar. Me contaste un poco lo último que estabas haciendo, como algo, un emprendimiento, no sé si personal o con un socio, el tema un poco de vivero, pero otra forma de vivero. Cuéntame un poco. Tenemos un centro de abastecimiento, le llamo. ¿Ya? Centro de abastecimiento de vides al detalle. Que en el fondo es vides a O escala sea, si tú quieres, pequeñas. sí. Quiero 5 plantas de... Dime qué variedad quieres. Si quiero Chenin Blanc, ¿Cuántas plantas quieres? pero quiero 100. Se puede. Sí.
Sí En se el fondo, puede. a la gente que no tiene industria, tú en un vivero no podréis comprar 100 Claro, plantas de agua. no, con mi experiencia con los viveros, que tú también la Sí. tienes, en el fondo tú vas a un vivero y le decís, oye, ¿sabéis que quiero probar 10 plantas de Cabernet Franc en, no sé, en la costa de Maule? No, no te podemos hacer esa Dar la cantidad. cresta, obvio. ¿Sabes? No, Un tema de escala. exacto. Entonces, nosotros estamos tratando de alimentar ese nicho en que, por varias razones, porque yo creo que existe la necesidad de recambio. Hay muchas viñas que están viendo los efectos del cambio climático y necesitan probar nuevas variedades. Yo creo que hay que diferenciarse de alguna forma, hay que diversificar la paleta de productos que nosotros tenemos y creo que alimentando ese nicho podemos suplir esa demanda. Oye, y dentro, vimos menos listado, lo conversamos, había mucho italiano, español. ¿Qué Sí, variedades estuvo pensando en cambio climático? Tienes que casarte con dos, un tinto y un blanco. Si tú vas pensando poca agua, altas temperaturas, ¿qué has visto tú que sería chulo realmente es llevar que un tinto y un blanco? no, yo, o sea, me caso con Alvariño, de todas maneras, ¿Ya? aun cuando no es que no necesite agua, porque Pero, no, claro, pero a lo mejor con agua un poquito más restringida. Pero yo dije, pues, aun cuando siempre los niños necesitan para establecerse agua, aunque sí, sean de secano. sí. Y en tinto, yo creo que la garnacha es como una variedad bastante interesante de ir como evaluando instalar. Oye, voy a aprovechar que dijiste garnacha y esta conversa la tenía con varios. Llevo garnacha rosado y ahora estoy trabajando algo en tinto. Y también me ha tocado plantar. Y siempre he tenido esta conversa, bueno, los clones que han llegado a Chile, y unos racimos más grandes y después ser chicas, y hay distintos clones, sobre todo uno de España, y es como varios, claramente son distintos, y diferencias siderales. He visto algunos clones de garnacha que han llegado a Chile. ¿Tú con qué trabajas? No, se trata con una selección masal limpia. No es Que está establecido en Chile? exacto, exacto. Perfecto. Pero es un racimo tamaño mediano, nada pretencioso. Bueno, te pagaron pelotas de fútbol la serie. Gigante. No, enorme, Sí. un monstruo. Pero si yo me casara, sería Gandalf Albervalino, sí, en este momento. Buena dupla. Y bueno, Romano siempre como Alto mi corazón. corazón. Sí. Romano siempre Una está en mi Romano Lover. corazón, Romano Lover. Pero sí, yo creo que, no sé, para cerrar, yo creo que todos tenemos que pensar en la viticultura que queremos hacer en los próximos años. Es responsabilidad de todos. Hay grandes desafíos en temas de humo. Los incendios se vienen. Los incendios no se van a acabar. Tenemos que evaluar cómo los incendios forestales nos afectan en la calidad de nuestros viñedos y del vino. Y del vino. Eh, Bueno, yo creo que justo te iba a cerrar con esto, porque te estoy respondiendo cuando me hablaste, bueno, que hoy día en Davis gran parte de la investigación va al humo, al esmalte. Para ti, si tuvieras que tomar un par de líneas de trabajo, ¿qué sería el humo probablemente uno y alguna otra cosa? humo, olas de calor, falta de horas frías. Yo creo que las falta de horas frías Van a empezar a... van a empezar a afectar la fisiología de la eh, eso en viticultura. En- También adaptabilidad o aptitud varietal, en el fondo ir como practicando qué escenarios. variedades, qué escenarios climáticos, cómo los escenarios climáticos van a modificar un poco las condiciones y qué aptitud varietal, qué variedades en el fondo se van a ver A mejor, 20, 30 años más. mejor adaptadas a cada zona. Yo creo que hay que validar en el fondo las nuevas zonas que están apareciendo, Chiloé, no sé, por Ranco, pero seriamente. Em, Creo que es un temazo y que se está haciendo mucho también en Leyes, que es como el vinos sin alcohol o vinos con bajo alcohol de alta calidad. Hay que evaluar también, hay que seguir esa línea investigativa. Hay una línea de repente que la gente no, a lo mejor no la asocia, o a veces ni se me va también. Cuando habláis de investigación siempre estáis como la viticultura, energía, pero hay una parte de investigación que tiene que ver con el consumidor. Una vez sensorial, Exacto. que eso de repente
En Chile lo veo poco. No, en Davis es tremendo. O sea, los consumer muy- test es parte de la evaluación. O sea, ¿te gusta el chardonnay con madera, sin madera? Hay un montón de estudios de ese tipo. Y también la microbiota, cómo impacta la calidad del vino, creo que es un temazo. La salinidad, bien. Nuestro amigo este. Exacto. Y otro tema que yo veo mucho interés en las viñas que no, y que también se podría hacer harto de investigación como aplicada, como el impacto, es como, creo mucho en que los viñedos, o la forma de hacer viticultura tiene que modificarse. Tenemos que cambiar a sistemas integrados mixtos, en que no es solo un monocultivo el viñedo, en que integremos en el fondo la convivencia con animales, pastoreo, la agroecología, eh, meter biodiversidad y cómo en el fondo esos manejos agroecológicos impactan en el fondo la calidad del vino, creo que también son temas del futuro. Y creo que hablando del cambio climático y la resiliencia, yo creo que es distinto un ecosistema a un monocultivo. Hay que estar de acuerdo Absolutamente. contigo. Yo creo que, y ese yo creo que es un interés común Es de, transversal. sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí hay harto que hacer y yo creo que hay harto que compartir. ¿Cachai? Eh, en términos, pero el pastoreo se viene, los cultivos de cobertura se vienen, pero es qué cultivo de cobertura, cuánto pastoreo tú haces, cómo lo haces. No es como llegar y tirar un par de semillas. No, no tiremos 500 ovejas y pongamos la foto No, en Instagram. es como algo de verdad. Exacto. Oye, Jimé, ya para ir cerrando, voy a terminar con unas cosas que son como más, no cotidianas, pero más coloquiales. Siempre les pregunto a los enólogos que me ha tocado entrevistar, como recuerdo, lo que decir el nombre de la viña, pero con toro más grande que te hayan mandado. Donde todo esto, pero Ninguno. te felicito. No, qué con un toro grande me mandaba. Que tengo. Si queréis, la dejamos dando vueltas y hacemos la segunda. Dale. El otro que algún lineado, algún vino en particular que te haya marcado mucho, ya sea por la persona con quien estabas, porque el vino oye, te marcó mientras por algo así que tengáis tú en la cabeza, de algún vino que te marcó mucho. Yo creo que el vino que más me marcó fue un Chateau Mouton de 1926 que probé Fue la David. en Davis, que fue, la etiqueta estaba pintada por Kandinsky. Hace poco vi un cuadro de todos los Chateau Mouton y iba como cambiando la etiqueta. Y el distintos artistas que lo van pintando y encontré increíble. No, es increíble. Fue uno de los grandes vinos que Ya lo tuvo como. en la época. Oye, esta pregunta te la va a hacer mixta. Como tú estás en el mundo de investigación, pero también de hacer vino. ¿Alguna zona del mundo o variedad que te gustaría trabajar o investigar o estudiar? Que es como abierta a ti por todas películas. Que no conozca o que ya conocí. No, alguna zona que te gustaría ir a trabajar a hacer vino o alguna variedad que no te haya tocado trabajar, a lo mejor en Chile, hacer vino acá. Yo creo que me gustaría seguir trabajando en Galicia. El año pasado fui eh, y trabajé con Alvariño, Godello, bueno, y varias otras variedades en el fondo. Y creo que es una zona alucinante y que esas variedades tienen un potencial increíble. Y me encantaría trabajar con Alvariño. O sea, hay trabajado solamente a nivel de vivero, no te puedo vinificar otro. No, acá en Chile no. Oye, y ¿cómo, esta pregunta un poquito mezclada, ¿cómo ves hoy en día como está planteada la investigación en Chile en 10 años más? ¿Tú ves que va a cambiar? ¿Y cómo te ves a ti con tu proyecto en alumno? En 10 años más la investigación, ¿cómo va a cambiar? Yo creo que va a ir juntando a temas de cambio climático así se ven. Pero sabes como medio forzado, ¿no? Sí, nos vamos a ver forzados a trabajar en eso. Creo que la investigación va a mutar a explorar nuevas variedades, a pronosticar mucho nuevos escenarios y espero, o sea, esto no es como la veo, espero Espera, ya. que sea colaborativa entre todas las universidades, varios actores, no solo un. ¿Y tú?
10 años más. Yo en 10 años más me veo trabajando en mis proyectos propios y tratando de apoyar a Viña en el fondo en temas de desarrollo. Ante cualquier como proyecto nuevo, yo feliz trabajar como ideando cosas. Eso me gusta, como crear. Mira, resolver. Sí, en eso me veo. Oye, Ximena, de nuevo, agradecerte por tu tiempo, por darte el minuto de conversar conmigo. La verdad que me he enterado de cosas que no tenía idea. Fue haberte podido conocer un poco más. La primera vez que me toca entrevistar a alguien que te había conocido por distintos amigos, había escuchado tu nombre. Cuando empecé a investigar un poquito de más de Viña, tenía claro lo que eres y que me había saltado, sabía que estaba su detrás. Pero no había tenido el gusto de sentarme un día a conversar cara a cara, por decirlo así. Que muy agradecido y No, gracias, súper buena la salud conversación. por lo poco vino que me dio. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este capítulo. La verdad que muchas cosas interesantes. Me tocó conocer en profundidad a Jimena. Fue súper interesante conocer su trayectoria. Distinto un poco los otros enólogos que hemos entrevistado hacia el área más de la investigación. Y bueno, si les gusta lo que estamos haciendo, déjenos 5 estrellas en Spotify. También nos pueden escuchar en Apple, en mi canal de YouTube Wine Loops. Y cualquier comentario, temática, sugerencia a mi correo cristian@wineloops.com, Cristian con CH. Y hasta un próximo capítulo de Wine Globes.